37, El 38 al 47. 38 al 47. Ahí estás. Muy bien. Sí, porque dije, el verso que yo leí no comenzaba con Maitreya dijo. Muy bien. Entonces, una pequeña... bueno, ya vieron ayer en el texto 37, el último que vieron, que pues Maitreya está empezando a describir cómo todo el conocimiento de los Vedas vienen de Brahma. Y de hecho explica cómo de cada una de sus cabezas viene conocimiento específico. Entonces, en este verso 38 hasta el 47 que vamos a leer hoy, básicamente es Maitreya describiendo estas diferentes ciencias y conocimiento védico que Brahma está revelando. Y vamos a encontrar detalles muy interesantes. Entonces, y vamos a aprender algo muy interesante de Brahma, que es su omnisciencia. Me gustaría leerlos a mí y ya voy a leerlos todos y después vamos a ir puntualizando en los temas que me gustaría señalar. Igual, en cualquier momento que gusten preguntar algo, pueden levantar la mano, escribir en el chat o abrir su micrófono también para poder preguntar o comentar lo que ustedes gusten. Entonces, comenzamos con el 38, que dice que, texto 38, creó también la ciencia médica, el arte militar, el arte musical, la ciencia arquitectónica, y todos ellos a partir de los Vedas. Todos emanaron uno tras otro, empezando desde la cara frontal. Texto 39. Creó entonces el quinto Veda, los Puranas y las historias, a partir de todas sus bocas, pues podía ver todo el pasado, presente y futuro. 40. Todas las diferentes variedades de fuegos de sacrificio, Sodashi, Ukta, Purushi, Agnishtoma, Aptoryama, Atirartra, Vayapeya y Goshava, se manifestaron de la boca oriental de Brahma. La educación, la caridad, la penitencia y la veracidad se dice que son las 4 piernas de la religión. Y para aprender esto, hay 4 órdenes de vida con diferentes clasificaciones de castas según la vocación. Brahma creó todas esas divisiones siguiendo un orden sistemático. Texto 42. Se inauguró entonces la ceremonia del cordón sagrado para los nacidos 2 veces, así como las reglas a seguir, al menos durante un año, a partir de la aceptación de los Vedas, las reglas para observar abstinencia completa de vida sexual, las vocaciones en función de los mandamientos védicos, diversos deberes profesionales en la vida doméstica y el método para sustentarse sin ayuda de nadie mediante la recolección de cereales desechados. Texto 43. Las 4 divisiones de la vida retirada son los Vaikanashas, Balakilayash, Audamarash y Penapanash. Las 4 divisiones de la orden de vida de renunciación son los Kutichakas, Bajo Vadas, Hamsas y Niskriyas, y todas ellas se manifestaron de Brahma. La ciencia, texto 44, la ciencia del argumento lógico, las metas védicas de la vida y también la ley y el orden, los códigos morales y los célebres himnos Bhuba y Swaha se manifestaron todos ellos de la boca de Brahma y el pranava Omkara se manifestó de su corazón. Texto 45. A continuación del vello del cuerpo del todopoderoso Prayapati se generó el arte de la expresión literaria, Ushnik. De la piel se generó el himno védico principal, Gayatri. De la carne, el Trishtup. De las venas, el Anushtup. Y de los huesos del Señor de las entidades vivientes, el Yagati. El arte de escribir versos, Pankti, se manifestó de la médula ósea. El Brihati, otro tipo de versos, se generó del aire vital del Señor de las entidades vivientes. Y texto 47 y último, el alma de Brahma se manifestó como las consonantes articuladas, su cuerpo como las vocales, sus sentidos como los consonantes sibilantes, su fuerza como las consonantes intermedias y sus actividades sensuales como las 7 notas musicales. Muy bien, realmente
Miren, hoy es un auspicioso día, aquí nos dice el Veda Base, que es el Akshaya Tritiya. Y es un día muy auspicioso para dar caridad, y no hay mejor caridad que compartir conocimiento védico. Entonces, si hoy quieren dar una donación al Veda Base, es un día muy auspicioso para darla. Salió la publicidad y aquí ya la estamos comentando. Y también, pues obviamente es un excelente día para recitar y compartir el Srimad Bhagavatam. Entonces espero con sus bendiciones de todos ustedes poder decir algo que sea de mucho provecho. Entonces, cada verso realmente da para toda una explicación, desde gramática, desde medicina, ciencias militares, música, los pilares de la religión, los fuegos de sacrificio. O sea, realmente estos versos que me tocaron son como un resumen condensado de todo el conocimiento védico. Adideva, te escucho. Sí, Nimai, buenos días. Buenos días. Para empezar la polémica, Nimai, y que sirvas ya también, se empiece a, ¿no?, a animar, pues Vale. me parece algo increíble lo que nos estás otorgando hoy y dando, porque como yo comenté, creo que uno de los grandes impulsos que nos lleva luego a las almas a venir a esta peligrosa aventura material es este deseo de crear, pero parece como una contradicción. A ver qué nos dices tú, porque pues aquí por lo que dice Brahma ya todo está creado. Ya, o sea, dice la ciencia, por ejemplo, ahorita pues supuestamente, ¿no? La humanidad está muy orgullosa de su ciencia médica, que no es para estar muy orgulloso de ella, pero sí hay mucho orgullo de esa ciencia. Y ya la ciencia médica aquí con Brahma ya está desarrollada, ¿no? Como que nada más necesitamos recibir todo esto y usarlo, pero esto sería una afrenta para el mundo moderno, ¿no? Enseñarle a los arquitectos que se sienten tan orgullosos de sus programas para arquitectura y todo, y decirles, no, mira, esto ya desde el principio del universo ya estaba dado. ¿Te imaginas la cachetada que sería esto? A ver qué opinan, ¿no? Sí, realmente para mí el Srimad Bhagavatam es un golpe sobre la mesa en nuestra llamada civilización moderna que nos hace creer muy modernos, cuando realmente el Bhagavatam, o sea, hace 5.000 años y muchísimo antes, desde el inicio de la creación de Brahma, ya estaban sumamente avanzados, ¿no? Entonces, pues justamente ahí esa es la ilusión, ¿no? Porque realmente ni siquiera está, o sea, sí lo está manifestando, pero en realidad Brahma manifiesta todo esto porque Krishna le da los Vedas, Krishna le da el conocimiento en su corazón. Brahma, como dice el primer verso del Bhagavatam, es Brahma Hridaya de Caballé, ¿no? El conocimiento védico fue manifestado en el corazón de Brahma. Entonces, en realidad, ni siquiera Brahma es un creador. O sea, en realidad, mismo Brahma, ya a veces me gusta más bien verlo como alguien que transmuta la energía y el conocimiento que Krishna le está dando. Entonces, ese engaño por el que venimos, que sí, es el engaño más, uno de los engaños primordiales porque estamos aquí, es por esa ansiedad, necesidad de creer que podemos crear. Pero o sea, podemos verlo de dos perspectivas. Brahma aquí ya está creando todo, es una perspectiva. Y segundo, es que en realidad ni Brahma está creando, sino que Brahma está transmutando todo. Entonces ya para cederle la palabra a Srivas, me gustaría también escuchar lo que él comenta, y justamente ahí es la ilusión. O sea, justamente el otro día estaba escuchando una clase de Acharya que dice, justamente esa es la ilusión. O sea, que creemos que podemos hacer cosas, crear cosas, pero mismo Krishna en el Gita, en el Bhagavad Gita, él dice, no, realmente el alma no hace nada. O sea, Krishna dice que aquel que ve que el alma no hace nada es aquel que realmente ve. Porque realmente, y esto surge de que Arjuna le pregunta de cómo el alma se enreda. Y Krishna le dice, el alma realmente nunca se enreda, el alma cree que está enredada, pero esa es parte de su ilusión, que él cree que está enredada. Entonces, Srivas, ¿tú qué opinas de esta ilusión, de esta Matrix que nos crea Brahma tan interesante, o nos transmuta Brahma? Realmente lo que necesitamos entender, estaba viendo ahorita aquí las palabras en sánscrito porque tengo aquí una idea, pero hay que entender que creo, desde mi corta
visión, que realmente las palabras que generalmente usa el Bhagavatam generalmente siempre se refieren a manifestar y no manifestar, ¿no? Que desde nuestra perspectiva es, el creador, ¿no? Quien lo hizo, pero simplemente manifestó algo que ya estaba en otro lado, perfecto, y lo manifiesta aquí de forma imperfecta, hasta eso, ¿no? O sea, porque realmente todo lo que se manifiesta en el plano material, pues automáticamente adopta los 3 defectos básicos, ¿no? Que es la temporalidad, la división, la sensación de que está dividido, apartado, separado, la separación, y y el conocimiento limitado, o sea, solamente llega hasta un punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Brahma manifestó como el límite máximo al que llega la ciencia médica, todo lo necesario, pero también hay que dar mérito, porque a fin de cuentas estamos hablando de manifestar, ¿no? Sí, de manifestar algo que ya está mucho más desarrollado y nosotros lo manifestamos de una forma particular, con ciertas limitaciones y encuadrado en un cierto contexto cultural, histórico, sociológico, y básicamente de conciencia. Entonces, en ese sentido, yo no quitaría mérito, por ejemplo, a los médicos o a los arquitectos o a las personas que hasta ahora lograron, debido a su bondad, que es algo que mi maestro espiritual también habla mucho, que a veces decimos, no es que todo lo que existe es védico, entonces todo lo que no está en los Vedas no es conocimiento, pero eso es contrario a lo que dicen los Vedas realmente, ¿no? Porque el mérito que una persona tiene de establecerse en la bondad es precisamente el despertar o manifestar ese conocimiento, y no es el mismo, tiene limitaciones diferentes y alcances diferentes. Entonces, en ese sentido, yo no me atrevería a decir que, sí, el Bhagavatam destruye todo lo que, o da el golpe, solo de cierta manera su alcance es diferente. Obviamente muy superior, porque el Bhagavatam se establece con premisas muy diferentes, y apuntando y el objetivo es muy diferente, ¿no? El objetivo del Bhagavatam es Krishna mismo. Pero, por ejemplo, en otras áreas más limitadas se puede profundizar más con otro tipo de conocimiento, ¿no? O sea, creo que hay que entender, para mí eso es lo que necesitamos entender para que no se nos vaya ¿cómo se dice? El ego falso hasta arriba, ¿no? Como sobre todo por estudiar este conocimiento tan importante y especial, que pues para otros, por su estado de conciencia, no lo es, ¿no? Entonces, bueno, es solo una visión personal y con miras a ver cómo podemos compartir más este conocimiento sin llegar, sin presentarnos como, mira, esto que tengo aquí es mejor y lo tuyo es una tontería, ¿no? Tu ciencia médica, tu ciencia esto, tu ciencia, tú tienes que aceptar esto. Eso creo que no sería muy efectivo. ¿Sí? Gracias. Gracias, Chivas. Sí, realmente es muy acertado el comentario, porque naturalmente nuestra mente, al considerar que poseemos este conocimiento, puede envanecerse, ¿no? Y realmente el conocimiento justamente debe elevarnos a la plataforma de la bondad. Y como ya lo has comentado tú y lo hemos comentado varias veces, realmente la bondad concilia, ¿no? O sea, la bondad no divide. La bondad no es de que es mi conocimiento versus tu conocimiento, sino es el conocimiento. Es el conocimiento en conjunto. Y esto realmente me hace plantearme, ¿no? O sea, en la época védica, o sea, no considero que no hubiera descubrimientos, ¿no? Al contrario, yo considero que los mismos sabios siempre estaban en una búsqueda de cómo perfeccionar sus diferentes conocimientos
y no es de que eso significara que los Vedas no estuvieran completos, sino al contrario servían de base, ¿no? Voy a dar un ejemplo del cual considero que tengo un poco de experiencia, que es el Ayurveda, ¿no? La ciencia médica, que justamente aquí en el texto 39 se dice, ¿no? Que Brahma crea esta ciencia médica, ¿no? Entonces vamos a tomar de ejemplo esa línea porque considero que tengo un poquito de experiencia y vamos a profundizar de cómo, digamos, en la tradición védica se interpreta o cuál es la perspectiva que tiene referente al conocimiento. Por ejemplo, aquí en este canto del Bhagavatam, en este verso, se nos dice que Brahma está manifestando la ciencia ayurvédica. Eso, por ejemplo, en el mismo Bhagavatam, después me parece en el cuarto canto, cuando ocurre un pasatiempo en que los semidioses y los demonios están agitando el océano de leche, se manifiesta Dambantari en ese océano de leche. Y en ese pasatiempo se dice que Dambantari es el que manifiesta la ciencia médica ayurvédica. Entonces, aquí uno podría plantearse de, pero es contradictorio. ¿Cómo es posible que Brahma, al inicio de la creación, manifestó la ciencia ayurvédica? ¿Y cómo es posible que no sé cuánto tiempo ocurra después de este pasatiempo? No recuerdo la cronología, pero después Dambantari es el que la manifiesta. Entonces, obviamente aquí es muy importante las palabras que dice Srivas, ¿no? Que es manifiesto e inmanifiesto. O sea, realmente la ciencia médica, ayurvédica, desde la perspectiva de los Vedas, ahí está. Solamente a veces está en estado manifiesto y a veces está en estado no manifiesto. Y realmente, a fin de cuentas, todo esto viene de Krishna. Y Dambantari es la encarnación de Krishna, que se encarga de la ciencia ayurvédica, ¿no? Y voy a darles un dato bastante curioso. La ciencia el Ayurveda que conocemos actualmente, en realidad no tenemos ninguna evidencia védica de que esté relacionado. O sea, hay ideas, o sea, por ejemplo, los doshas, la constitución, el desequilibrio, o sea, obviamente hay cosas que vienen citadas en Vedas, en Puranas, pero realmente el Ayurveda, como lo conocemos actualmente y que los que estamos estudiando Ayurveda buscamos profundizar, nos basamos en el Charaka Samhita, que es el texto ayurvédico más antiguo que se tiene. Y en ese texto, la manera en que se explica cómo se revela el conocimiento ayurvédico es de que Charaka, él narra que viene de un linaje de sabios que empezaron a ver cómo al entrar Kali Yuga se degradó la salud de los seres humanos. Entonces ellos, al estar muy preocupados por la salud de los seres humanos, entraron en Samadhi, empezaron a hacer muchas austeridades hasta entrar en Samadhi. Y en Samadhi se les reveló el conocimiento ayurvédico. Y ese conocimiento ayurvédico descendió en sucesión discipular hasta que Charaka lo escribe. Pero después de que Charaka lo escribe, vienen las invasiones, los musulmanes y después los ingleses. Para los ingleses, el Ayurveda era brujería, porque te presionaban puntos, como el marma, te daban hierbas, era brujería. Básicamente para los ingleses era brujería. Entonces los ingleses le tuvieron miedo al Ayurveda. Entonces lo prohibieron. Era condenado con pena de muerte que fueras un terapeuta en Ayurveda. Les quitaban los dedos, le quitaban el dedo gordo y el dedo que son los dedos para presionar puntos marma, que son muy importantes en tratamientos ayurvédicos, y pues básicamente empezaron a quemar muchísimos códices ayurvédicos, de los que pues ya no se tiene evidencia. El único que se alcanzó a rescatar pues fue el Charaka Samhita. Entonces, ¿por qué no estoy haciendo publicidad a la Ayurveda? Aunque si quieren visítenos en vedamsi.com.mx. Perdón.
es el marketing espontáneo. Pero lo que quiero poner en paralelo es que estas ciencias, o sea, que está manifestando aquí el Bhagavatam, no significa que desde el inicio de la creación tenemos registro de ellas. O sea, realmente el Bhagavatam aquí las menciona, pero el Bhagavatam ya ni las toca. Y a lo largo de los 4 Vedas, del Rig, el Sama, el Atharva y el Yajur, que están especializados en diferentes áreas, se dan nociones de esas ciencias. Pero realmente lo único que tenemos es ese como vestigio de que siempre han existido y de que se manifiestan en diferentes momentos de la historia. Entonces, aquí lo que yo quiero decir en paralelo es que, por ejemplo, actualmente la Ayurveda en India trabaja con la ciencia alopáticos y trabajan ambas cosas en conjunto. Entonces, ya más para terminar mi idea, y me gustaría escuchar a ustedes qué opinan de esto que estoy diciendo, es de que en realidad, así como a los sabios de ayurvédicos se les manifestó la Ayurveda, en base a la austeridad y al esfuerzo, a los seres humanos se nos revela conocimiento. Mismo que tengamos la creencia de un ser superior, de un Dios, de Krishna, o no la tengamos. Si hay una austeridad, si hay un sacrificio, Krishna, en cierta medida, revela conocimiento. Entonces, es muy importante ese punto que dice Srivas, de que, pues sí, los científicos modernos se están quemando las pestañas, y yo personalmente he escuchado conferencias y he intentado leer publicaciones científicas que no entiendo nada. Entonces, yo les aplaudo, digo, o sea, la verdad, mis respetos, porque están entendiendo cosas bien brutales que para mí soy incapaz de entender, ¿no? Entonces, realmente la palabra Veda significa conocimiento. Entonces, yo me atrevo a decir que en la época védica, en realidad todo el conocimiento que se revelaba, simplemente se aceptaba como un conocimiento que Krishna manifestaba en el corazón, y se aceptaba como parte de los Vedas. Ahora, esto es una hipótesis mía, no lo tomen como una revelación o como algo sástrico, es una hipótesis mía, y dentro de esa hipótesis yo consideraría que si los científicos modernos existieran en la época védica, sus descubrimientos se tomarían como parte de los Vedas, en un sentido de que es conocimiento, no en un sentido de que viene en la sucesión discipular, sino en un sentido de que es conocimiento que ayuda a los seres humanos a vivir una vida, digamos, más completa. Y la razón por la que Prabhupada señala y critica mucho la ciencia moderna es por su filosofía materialista, no por los descubrimientos del conocimiento que hace. Que en ese sentido es donde sí nosotros somos tajantes como tradición Vaishnava y no estamos de acuerdo de que la ciencia evolucione hacia el materialismo. Y de hecho actualmente hay muchos filósofos que están demostrando que ese es el error, como el materialismo no tiene sentido. O sea, mismo los científicos creen que con sus descubrimientos fortalecen el materialismo. O sea, realmente el materialismo en sí mismo es una filosofía dogmática que carece de sentido en sí misma. Entonces, no sé, me gustaría escuchar a ustedes qué opinan de este planteamiento. Veo que hay comentarios en el chat. Agustín pregunta cómo dijo de la página. Bueno, aquí se las pongo. Sí, .com.mx. Y Tulasi comenta, mi punto de vista particular es que sin quitarle el mérito a los médicos, científicos, etcétera, nos guste o no, o les guste o no a alguien, la sepa o no, finalmente finalmente el conocimiento ya está ahí. Aunque el ser humano le guste pensar dentro de su ilusión que él lo hizo, sin embargo ya estaba ahí. Lo que es importante es la forma en que lo mencionamos. Igual no vamos a ir por ahí diciendo con el ego que todo lo demás es chafa o no existe, o solo los Vedas son lo mejor. Es simplemente ser humildes. Sí, o sea, realmente
como dijo Shivas, ¿no? O sea, el conocimiento ya está ahí. Dependiendo de la bondad, del esfuerzo, de la austeridad, el conocimiento se manifiesta o no se manifiesta. Por ejemplo, el otro día cuando comenzamos, no me acuerdo qué capítulo estábamos comenzando y estábamos viendo todo lo del el tiempo a partir del átomo, y estuvimos explicando pues cómo relacionarlo con el conocimiento moderno y la comprensión moderna que tiene del átomo. Y me puse a investigar porque me dio mucha curiosidad. Y actualmente hay 4 teorías del átomo. O sea, realmente, por ejemplo, el átomo que nos enseñaron en la escuela de protones, neutrones, electrones, ya no es es una de las teorías aceptadas, pero también está la teoría cuántica, y no recuerdo, hay otras 2 todavía, ¿no? Que están buscando entender el átomo, ¿no? Entonces, bueno, nomás menciono ese ejemplo, para justamente, o sea, el conocimiento, como dice Manjari, pues siempre está ahí, ¿no? Y realmente, dependiendo el yagya, el sacrificio intelectual, eso yo considero que es un punto muy importante, que eso es un mérito muy importante que tienen los científicos modernos, ese sacrificio intelectual que hacen por tratar de comprender las cosas, es lo que justamente los lleva a que puedan, no voy a utilizar la palabra revelar para que ellos no se sientan ofendidos, pero para que puedan encontrar la claridad a sus preguntas, ¿no? Y también Krishna dice, ¿no? Yo soy el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Si las personas quieren argumentos para su perspectiva materialista, Krishna desde el corazón también se los va a dar. Entonces veo que comentan más aquí. Manji también comenta, no. Sí, comenta, por ejemplo, el Vastu Shastra, que es la ciencia de la arquitectura. Sí, también, sinceramente no sé en qué Veda. También un punto importante que me gustaría comentar respecto a esto, y que a veces genera confusión, yo he visto que genera confusión entre los devotos. Por decir que algo viene de los Vedas, no significa actualmente que sea fidedigno en nuestro linaje, ¿vale? Eso es muy importante de entender. Porque, por ejemplo, yo me he encontrado devotos que, por ejemplo, citan Puranas, citan el Kalki Purana, citan Puranas por X o Y razón, porque encontraron una cita que les pareció muy interesante de los Puranas. Pero la realidad es de que no tenemos la certeza de que esos Puranas o mismo lo que tenemos de Vedas actualmente sean fidedignos al conocimiento que Vyasadeva escribió hace 5,000 años. Y eso es muy importante aterrizarlo, ¿vale? Porque a veces los devotos caemos también en esta cuestión dogmática de ya todo lo que es Vedas, todo está bien, todo es correcto, todo es cierto. Pero debemos partir de la premisa de en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, ¿qué Shastra nosotros aceptamos como fidedigno? ¿Vale? Y la lista no es tan larga, ¿vale? La lista es Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Padma Purana y Kurma Purana. Estos son los 5 Shastras que yo he visto que Prabhupada cita, ¿vale? Si ustedes tienen evidencia de que Prabhupada Prabhupada de repente cita el Mahabharata, y por ejemplo mi guru dice que esas citas que Prabhupada hace del Mahabharata es difícil encontrarlas en los Mahabharatas actuales, porque el Mahabharata pues está corrupto. Entonces, si el Mahabharata, que es una historia de hace 5,000 años, ¿qué decir de los Vedas, que están desde el inicio de la creación? Entonces, también eso es muy importante. Sí es importante analizarlo, comprenderlo y tal vez de manera intelectual sea muy interesante. Pero a nivel filosófico, o sea, realmente esos son los Shastras. O sea, mismo Brahma Samhita también, que fue encontrado por Chaitanya Mahaprabhu, y también tenemos evidencia directa. Entonces, y seguro hay otros que se me están pasando, no quiero sonar así tan absolutista,
pero digamos que no, por ejemplo, Rig Veda, Samaveda, Yayurveda, nosotros en nuestro linaje no tenemos evidencia de que sea fidedigno. ¿Por qué? Porque estos shastras que estoy mencionando son los que fueron protegidos por nuestro linaje. Entonces, eso también es un punto muy importante. Veo que Adideva levantó primero la mano y después Dharmaras. Te escucho, Adideva. Sí, para seguir alimentando la polémica, hay gentes que comentan una cosa muy interesante, ¿no? Que los 4 jinetes del Apocalipsis son la religión, la política, la economía y la ciencia. Esos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Ellos dicen eso. Y que estos son paradigmas que se están derrumbando, ¿no? La gente ya, pues obviamente, yo creo que la cuestión de las religiones, lo podríamos discutir luego en una conferencia muy extensa, pero la gente ya no tiene fe en las religiones, ¿no? La economía se acaba de derrumbar espantosamente con el coronavirus, ¿no? Se volvió de por sí ya estaba concentrando el ingreso terriblemente, pero ahorita ya es una cosa descarada lo que está pasando, ¿no? La política también, la gente ya está muy pues ya como desencajada de la política, ¿no? O sea, muy decepcionada. Y el último bastión que todavía queda ahí, más o menos, que la gente sigue teniendo algo de fe, es en la ciencia. Pero estas gentes dicen que también se va a acabar derrumbando. Y es como se va a construir una nueva humanidad, cuando tengamos que hacer nuevos pilares. Yo sí haría una crítica. Yo trabajé en ciencia, en los laboratorios científicos y etcétera, hice investigación científica. Y yo ahorita haría una crítica a la ciencia, porque, por ejemplo, la física es la ciencia más avanzada, ¿no?, que hay en relación con otras ciencias. Pero la física anda completamente perdida. La física, sabemos que más del 90 y tantos % del universo es materia oscura y energía oscura. Y los físicos no saben qué es la materia oscura y qué es la energía oscura. Entonces, si yo tengo una ciencia que es la más avanzada de este planeta, donde el 90 y tantos % de mi objeto científico se llama materia oscura y energía oscura, y le puse ese nombre porque no sé qué diablos es, no sé cómo diablos se manifiesta y no sé cómo diablos medirlo, pues caray, ando perdido, señores, con todo el respeto de todos ustedes, y es la ciencia más elevada de todas. Y nosotros sabemos que este es el universo más sencillo de todos, el del Brahma de 4 cabezas. ¿Qué será el universo de millones y millones de cabezas de los Brahmas en relación con este? Entonces, híjole, yo sí haría, bueno, no sé, yo creo que lo más sabio es como que desistirse de toda esta. Yo creo que la siguiente humanidad será una humanidad humilde, ¿no? Para darse cuenta de que este camino de arrogancia no nos ha llevado a nada bueno, y también hay que ver cómo está el mundo destruyéndose. Entonces, ¿cuál ha sido la praxis de la ciencia? Pues la destrucción del mundo. O sea, hay que ver cómo están los recursos y todo. Entonces, yo sí soy muy crítico a este respecto, y a ver qué opinan todos los demás, ¿no? Yo considero, Dideva, que sí es importante el señalamiento, o sea, porque a fin de cuentas de ahí surge el debate, ¿no? O sea, el hecho de querer conciliar o valorar, digamos, el esfuerzo, no significa no señalar lo que está mal, ¿no? O sea, que eso es justamente el pilar de la veracidad, ¿no? Y naturalmente, ¿no? O sea, yo creo, bueno, Alideva, como tú mismo lo comentas, tienes bastante experiencia en ciencia así de laboratorio, ciencia duras, como le llaman. Entonces tú tienes una experiencia de primera mano, ¿no? Entonces digamos, natural que tú tengas señalamientos y críticas específicas. Por ejemplo, esto de energía, materia oscura, que ni siquiera saben si es energía o materia. Pero sí, justamente aprender a señalar las carencias es un punto importante. Yo considero que para que haya un debate sano, al señalar las carencias, también debe haber una comprensión de por qué se va, o sea, por qué el conocimiento científico va en esa dirección. Y básicamente está en su base del materialismo filosófico, ¿no? Entonces es un punto que considero importante.
Antes de este, bueno, me gustaría que Dharmaraj, que levantó la mano, no sé si tengas algún comentario, pregunta. Haribol Nimai, soy yo, Nara. ¿Qué tal, Nara? Justamente te quería preguntar sobre a qué te refieres con las bases materialistas de la ciencia, ¿no? O sea, digamos, si te refieres al empirismo, al positivismo, o a qué te refieres con eso. No, pues el positivismo histórico, ¿no? Que es básicamente la creencia de que todo tiene que ser empírico. O sea, para mí el señalamiento filosófico más importante del materialismo científico es esta creencia, que es una creencia, de que para que algo sea válido, tiene que poder ser perceptible por los 5 sentidos. Entonces, que yo sé que dentro de la ciencia actualmente mismo hay un debate, pero ese es justamente lo que yo considero parte de la base de lo que comúnmente se conoce como la ciencia, ¿no? O para que algo tenga grado científico, ¿no? Entonces, no sé. Sí, igual sobre ese aspecto, en IMAI, creo que ese desarrollo, digamos, del pensamiento científico, de la misma epistemología de la ciencia, no, digamos, no es un cuestionamiento tan novedoso, ¿no? Ha habido varios otros filósofos, principalmente, que van cuestionando el tema de únicamente el empirismo, como pues, epistemología para generar conocimiento, ¿no? Pero y también, digamos, a riesgo de sonar así como muy protectora de la ciencia, quisiera también mencionar, por ejemplo, ese tema, digamos, de que la ciencia no tiene las respuestas, ¿no? O sea, digamos, no saben, están, digamos, como que hay cosas que no conocen. Considero que justamente el proceso científico, digamos, su parte de eso, ¿no? O sea, digamos, el tema, digamos, hasta yo tengo entendido, digamos, de la capacidad de falseamiento, digamos, de un argumento científico, de decir, ok, se lo considera verdad en la medida que no se pueda comprobar que está mal, ¿no? O sea, digamos, como que no hay verdades absolutas, sino que más bien tenemos teorías o tenemos en líneas de, digamos, de conocimiento que se han comprobado, o sea, digamos que más bien no se ha logrado comprobar que son falsas. Justamente va de ese lado, ¿no? Digamos, de que se parte de dudas en vez de verdades absolutas, que es más bien una manera como opuesta, digamos, a lo que pasa con el pensamiento religioso, ¿no? Que más bien parte de verdades absolutas. No digo que uno sea mejor que otro, simplemente que son, pues, diferentes. Eso quería nomás comentar. No, claro, es importante aclaración, ¿no? O sea, es que depende de o sea, si lo quieres ver de una perspectiva como intermedia, pues sí, o sea, no juzgar si uno es mejor que otro, ¿no? Pero sí, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, realmente, o sea, el conocimiento, yo diría más que religioso, el conocimiento espiritual que ofrecen los Vedas, yo considero que es muy diferente al conocimiento religioso como lo conocemos en Occidente. El conocimiento védico, pues tiene sus 3 pilares, ¿no? Que es pratyaksha, confirmación a través de la experiencia, anumana, confirmación a través de la lógica, y sapta pramana, ¿no? Confirmación a través de la revelación, ¿no? Entonces, justamente, pues el conocimiento védico tiene esos 3 pilares, ¿no? Y en ese sentido, yo no diría que es mejor, yo me atrevería a decir que es más completo que lo que actualmente se quiere presentar como una ciencia basada en el empirismo, que también reconozco que es un comentario bastante genérico o generalizador de la ciencia, ¿no? Porque realmente la ciencia tiene innumerables ramificaciones, perspectivas, hipótesis, teorías, filósofos, corrientes filosóficas, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese sentido, obviamente, si ampliamos el panorama completo de la ciencia, pues también obviamente no podemos ser tan reduccionistas, ¿no? Nada más, bueno, Lu levantó la mano. Sí, Hare Krishna, buenos días. En este sentido y siguiendo alineada a la línea de pensamiento, de reflexión que pone en la mesa Narayani, a mí me parecería muy valioso justo lo que tú dices, alejarnos del reduccionismo, de la generalización respecto a la ciencia material,
¿no? Porque tendríamos que remitirnos al sentido de la ciencia material. La ciencia material surge como una forma en que el hombre trata de entender su realidad, ¿no? Y desde ese tope de tratar de entender mi realidad desde mis sentidos limitados, obvio no con esa conciencia, pues tiene que tener un marco de referencia, de control y de acción objetivo, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo medir, lo que yo creo que es y lo que puedo comprobar, ¿no? Entonces, desde ese sentido, a mí a veces sí, en diferentes momentos de discusiones, me parece que hay como, o sea, me quedo con la impresión como de no quiero decir la palabra ataque, ¿no? Pero como una incidencia muy directa a desdeñar el quehacer de la ciencia humana, ¿no? O de la ciencia material, no en tu caso, sino en términos globales, lo que me ha tocado escuchar o leer. Y yo creo que simplemente es cuestión de ubicarla desde su naturaleza y objetivo, ¿no? Y lógicamente saber que existe otra visión de ciencia, ¿no? Que tiene otro sentido más trascendente y que el equilibrio está en únicamente ubicar cuál fue el objetivo de la ciencia humana, cuál es, ¿no? Que es tratar de explicar nuestra realidad y tratar de resolver los problemas que observamos, la salud, la agricultura, ¿no? Y desde ese sentido, pues va a ser limitada. Entonces, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Lu. Claro, sí, realmente es muy importante no generalizar, no caer en el reduccionismo. Y como tú dices, o sea, realmente desde sus planteamientos de la ciencia, a ellos no les interesa, o sea, porque desde su mismo planteamiento, digamos que si tú le preguntas al científico de pues, la existencia de Dios, no es algo que esté dentro de su planteamiento, ¿no? Bueno, también está Adideva con la mano levantada y después Arturo. Bueno, yo tengo un curso que se llama Espiritualidad Científica y verán que en mi curso no desdeño la ciencia para nada y la enseño pues lo uno perfectamente con la espiritualidad. Lo que pasa es que yo sí creo que ya estamos llegando a un momento donde hay que hablar fuerte y mencionar las cosas como son. Yo les voy a poner un experimento mental. Supongan que yo vengo de otro planeta. Yo vengo de otro planeta, me bajo de mi nave, me reciben con mucha pompa, ¿no? Imagínense cómo van a recibir a los extraterrestres, ¿no? Vengo en son de paz. Me preguntan qué soy y me dicen, y yo les digo que soy economista. Ah, qué buena onda. Véngase a conocer nuestra ciencia económica y me llevan a ¿cuántos tomos hay de ciencia económica? ¿Cuántos econometristas hay? ¿Cuántas teorías? ¿Cuántos modelos de ajustes de esto, lo otro, el interés compuesto, el esto? Excelente, ¿no? Yo empiezo a ver toda esta ciencia, pero al final les comento, ¿y cómo está aquí el planeta? Pues fíjense que en este planeta el 1% de las personas poseen más del 51% de la riqueza. Pues yo creo que es una ciencia económica completamente fracasada, con todo, digo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no, o sea, sabemos que no es, esto no es economía. Cuando 1% de la población posee más del 50% de los recursos y hay una gran pobreza en todo el mundo, porque eso es lo que hay, pues esto no es una economía. Entonces, Acharyadev ha mencionado mucho esto de que hay que ver el criterio de verdad, la praxis, hay que ver a qué ha llevado toda la teoría que se está ejecutando. Y yo, por ejemplo, considero la economía un fracaso y considero que es muy peligroso que 1% de la población tenga ese 50 y tantos por ciento de los recursos, porque la economía sana se genera de que todos tengan dinero y que todos tengan satisfacción, etcétera. Eso es lo que sería una economía sana. Entonces, hay que fijarnos, como dijo Acharyadev, en la praxis. Si viene un mecánico y te habla muy bonito y trae una bata increíble y tiene no sé qué tantos diplomas en su taller mecánico, muchos diplomas, mucho reconocimiento, pero el coche no te queda bien y a cada rato te sigue fallando, pues tú tienes que rechazar ese mecánico. Y dice Acharyadev, si llega un mecánico que es hosco, que te habla medio feo y empieza a meterle mano al coche y lo deja perfecto, ¿cuál es el buen mecánico del coche? El que trae
miles de diplomas y no quedó bien el coche, o el que ni siquiera tiene un solo diploma y dejó perfectamente bien el coche. Entonces, yo siendo un científico sí soy muy crítico con esto y ahorita ya no me metí en las ciencias duras, me metí en la economía. Yo creo que la economía en este planeta es un completo fracaso porque es un engaño que lo único que ha hecho es concentrar el dinero en unas pocas manos y que eso nos está trayendo mucha inestabilidad y muchos problemas y que tenemos que corregir eso. Gracias, Adideva. Sí, o sea, realmente es natural. Arturo, por favor, te escucho. Gracias, buen día, Hare Krishna. Hare Krishna. Yo voy a poner un ejemplo de cómo es como yo concibo justamente este tema tan polémico. A ver si puedo explicarlo de manera entendible. Yo concibo... ¿Te cortaste un poco, Arturo? ¿Alguien mal le pasa? Sí, no se escucha, no se escucha. No, se dejó de escuchar, Arturo. Arturo, y salir al mundo y ver y entender que no es eso nada más lo que hay en esa vida que tienen de carencias, y el ir a convencer Arturo, después a perdimos todos. como un minuto. Si puedes repetir, bueno, como sí. 20 segundos, creo que la mayor parte de tu idea. Claro, el mito de la caverna, cómo están atados los hombres y solo ven una parte del mundo, ¿no? Y aquel que se arroja al abismo a salir de la caverna y entender pues que hay mucho más afuera que de lo que se veía adentro, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de la ciencia y el materialismo, el positivismo, que decía el positivismo histórico, es esa conexión que están marchando. Se volvió ahí. Sí, se nos fue. Arturo. Arturo, ¿sigues ahí? Pandemia. ¿Perdón? Te perdimos otra vez, como por 20 segundos. Perdón, es que mi señal no es buena. Separados de esa directriz, sin la espiritualidad, la ciencia va a estar siempre desolada completamente, marchando a un paradero sin futuro completamente. Yo creo que para esto debe estar siempre una base fundamental, la espiritualidad científica, ¿no? Como se llama hasta el grupo, cerca del conocimiento y de la ciencia de la epistemología, justamente, ¿no? Yo creo que Krishna puede explicarnos completamente cómo es hasta la formación del mundo, del universo, lo dice, ¿no? Las teorías evolucionistas, todo, la ciencia ha llegado al origen de la vida, pero a que ahí están los elementos, ¿no? Se hizo una lluvia de electricidad, estaba el hidrógeno, fósforo, muchos elementos, y se hizo la vida. Ok, eso ya lo aceptaron, pero no han llegado a decir por qué estaban ahí o quién los puso ahí, ¿no? Yo creo que esa es la chispa divina que debe ir siempre conectada de Dios con la ciencia. Y nada más. Gracias, Hare Krishna. Gracias, Arturo. Hare Krishna. Sí, definitivamente este es un tema que tiene innumerables ramificaciones. El punto con el que concluye Arturo también lo considero muy, muy importante. Y bueno, de hecho, justamente Krishna, ¿no? Dice en el Bhagavad Gita, la mente de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. No lo estoy diciendo aquí nosotros. Lo digo en el sentido de que, pues, referente al conocimiento, pues siempre hay muchísimas posibilidades, ¿no? Y aquí lo que yo personalmente considero más importante es como Krishna repite, no sé cuánto, voy a contar las palabras, las veces que lo dice, para la próxima vez que lo cite tener la cantidad exacta, pero es equilibrio. No sé si Srivas tenga equilibrio, sama y ecuanimidad. Krishna repite muchas veces esa palabra en el Bhagavad Gita, ¿no? Y realmente Krishna básicamente dice que para cualquier aspecto de nuestras vidas, lo más importante es el equilibrio, la ecuanimidad.
Entonces, justamente en este equilibrio del conocimiento védico, si podemos llamarlo así, y el conocimiento moderno, si podemos llamarlo así, sin sonar reduccionista en ninguna de las dos direcciones, uno pues obviamente debe tratar de encontrar ese equilibrio, ¿no? Y a mí, como siempre me gusta retomar, a fin de cuentas para nosotros lo más importante, lo más relevante, pues es nuestra conexión con Krishna, nuestro desarrollo del Bhakti. Entonces, para comentar un punto de lo que decía Dideva, yo estoy de acuerdo y me gusta mucho su posición de que cuando hay un problema hay que señalarlo y tratar de solucionarlo, porque si no, pues el problema persiste, ¿no? Y en ese sentido, pues así como la ciencia y como muchas cosas en este mundo, pues tienen problemas y conflictos. Nosotros desde la perspectiva del Bhakti, considero que más bien debemos buscar cómo a través del equilibrio, de la ecuanimidad, aterrizar todo ese conocimiento y ver si nos es viable utilizarlo para nuestro desarrollo de conciencia de Krishna. Y así me dijo 36 veces Krishna dice Sama en el Bhagavad Gita, y es bastantes veces, son 700 versos, ¿no? Entonces sí la repite bastantes. Lu, bueno, antes de que comentes, me gustaría leer rápido los comentarios, Lu, y ahorita te cedo la palabra. Me quedé Vastu Shastra, hay comités de bioética dentro de la institución científica que es una forma de detener avances hacia algo erróneo o no productivo. Entonces, dentro de la misma comunidad médica se tiene ese sentimiento interno a no usar la ciencia médica con fines no bondadosos. Sí, un punto muy importante. Como decíamos, no hay que ser reduccionistas, ¿no? O sea, realmente, mismo dentro del conocimiento, pues hay muchas posibilidades. Manjari pregunta, entonces, ¿cómo crece en el Ayurveda si no está dentro de nuestro linaje? Ah, buena pregunta. Porque la Ayurveda tiene su propio linaje, ¿no? Y no es un linaje, el linaje que nosotros seguimos es el de Bhakti. Y es natural que en nuestro linaje pues no se mencione la Ayurveda porque no es algo que sea de mucho interés para o sea, nuestro linaje se enfocó en proteger el Bhakti, los Bhakti Shastras, las escrituras que están enfocadas en el Bhakti. Entonces, es por eso que yo considero, y más que una creencia, también considero que la Ayurveda ha sido muy práctico en mi vida. Entonces, en ese sentido, pues considero que más que una creencia es como una convicción práctica de cómo ha funcionado en mi vida. Después también comenta Manjari, como mencionábamos con Prema el domingo, ¿cómo puedes comprobar que Krishna está en el santo nombre? Básicamente es una cuestión de fe y de cómo te sientes al cantarlo, es una convicción. Creo que también es importante siempre investigar, no limitarnos a que esto no y esto sí. Yo siempre le digo a la gente, no me crean ustedes, investiguen, busquen y experimenten. Sí, definitivamente es muy importante generar nuestro propio criterio y en base a eso uno desarrollar su propia línea de conocimiento y su propia práctica, ¿no? A fin de cuentas. Arturo Rangel comenta, ya Sócrates lo decía a través de Platón, los sentidos nos engañan, lo que comentábamos. Fernanda Viridiana comenta, existe otro postulado, el cual afirma que son 20 familias a nivel mundial que poseen el 80% de los recursos. Wow, esto no lo había escuchado. ¿Y en dónde se pueden encontrar recetas de Ayurveda? Pregunta Fernanda. Pues recetas de cocina en YouTube, hay bastantes. Listo. Lu, ¿qué nos querías comentar? Gracias. En esta vez que me quedé en la línea, ¿no? de la ciencia. Nosotros somos muy afortunados y afortunadas porque tenemos conocimiento y un parámetro, ¿no? Donde unir precisamente, donde ponerle ese vínculo entre lo espiritual y la ciencia. La pregunta es, y creo que nos refiere a la pregunta inicial de la ciencia, si la ciencia material quisiera romper esa barrera del empirismo, del objetivo, de lo observable, de lo medible, y poder abrirse a este vínculo espiritual, ¿cómo salvaría, ¿sí?,
la diversidad de respuestas o líneas espirituales para entender la realidad. Nosotros tenemos Bhakti, pero a esto voy porque justamente el objetivo o la historia de la ciencia, ¿sí? Para salvar esa subjetividad que se da de tratar de entender el mundo desde una visión espiritual que no es medible y que puede ser tan diversa, se busca precisamente la objetividad y el control del objetivo, de lo que puedo ver, medir o repetir, ¿no? Es el principio básico de la ciencia. Entonces, si queremos vincularlo con eso, nosotros sí tenemos esa referencia. Pero ¿cómo sería una ciencia donde estuviera abierta a poderlo explicar desde diferentes, a poder incluir el elemento espiritual, habiendo tal diversidad de líneas de espiritualidad? Entonces, digo, espero estar transmitiendo bien la pregunta, porque creo que remite a la pregunta esencial por la cual la ciencia se hizo como ciencia. Cuando la psicología, antes de hacerse ciencia, era una rama de la filosofía, obviamente tomaba elementos, ¿no?, que tenían que ver con la metafísica, ¿no? En el momento en que busca la psicología dentro de esta corriente positivista, tenemos que organizarla, estructurarla y poder hacerla de alguna manera universal, repetible, observable y medible, es cuando dicen, ¿saben qué? Tenemos que separarlo de todo aquello que no pueda ser medido, cuantificado y repetido, y es lo que le da el carácter de ciencia a una ciencia. Entonces, digo, igual y no es una pregunta para responder ahorita porque tenemos poco tiempo o para analizarla, pero sí me interesaría poder escucharlos en algún otro espacio respecto a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos cuando no estemos alineados a Bhakti? Nosotros sí, pero ¿y los demás? Gracias. Muchas gracias, Lu. Wow, súper buen planteamiento. Supongo que Adideva levantó la mano para comentar algo justamente respecto a eso, entonces me gustaría escuchar a Adideva. Sí, yo tengo un camino en el curso de espiritualidad científica, Lu, donde trato exactamente lo que tú acabas de decir, más o menos. Obviamente me falta pulirlo mucho, pero sería primero que se entienda que la ley del servicio es ineludible y que es la ley más grande del universo, que es todavía más extensa que la ley de la gravedad, que no le afecta el tiempo, que no le afecta circunstancia y que no le afecta que todos los seres vivos la cumplen, porque la espiritualidad tiene que ser para plantas, animales, seres humanos. No podemos hablar de espiritualidad nada más de humanos. Entonces el servicio es esa ley ineludible que está en todo tiempo, circunstancia y lugar. Entonces ahí tenemos ya una ley universal, que es lo que busca la ciencia objetiva y que es el servicio. Hasta las hormigas sirven, las plantas sirven, los probióticos, los microbios en el estómago sirven, todo. Hasta el coronavirus nos ha hecho un servicio. Esa es la parte que la ciencia no quiere ver. El coronavirus no es un enemigo, está haciendo su servicio y lo hace muy bien. Algún día lo vamos a reconocer. Después de eso, en espiritualidad científica es dejar clara y nítida la existencia de Dios, igual como está la existencia de la gravedad, existe Dios. Entonces, una vez que tenemos claro la existencia de Dios, claro, no es fe, tienen que ir al curso para que polemicen conmigo y nos peleemos y todo lo que quieran, pero que quede clara la existencia de Dios a nivel objetivo, ¿no? Un nivel de que a mí sí creo que tengo fe en Krishna, creo que yo no tengo fe en Krishna, esa parte no. Es que te des cuenta que Dios es el hecho más importante de la creación y de la naturaleza. Entonces, una vez que tienes la ley del servicio y que ya viste claramente que existe Dios, se acabó. Hay que ir y servir al más grande para obtener el más grande beneficio, porque la ciencia está buscando los beneficios más grandes. Entonces, si yo soy objetivo y ya vi que el servicio es ineludible y que Dios existe inequívocamente y que es una persona, pues los beneficios más grandes los voy a lograr sirviendo al más grande. Ahorita lo acabo de hacer muy rápido, pero más o menos sería así.
Súper buen resumen, Adideva, sí, muchísimas gracias. Y yo, bueno, me gustaría como comentar respecto a ese punto, que así como Adideva reconozca esa ley, ¿no? Ese principio primordial de servicio, que es uno de los fundamentos de nuestra tradición, para realmente establecer una ciencia espiritual que se base en principios objetivos, tendríamos que justamente encontrar esos principios primordiales universales que pudieran aplicar de manera objetiva para cualquier persona, en cual sea la circunstancia en la que se encuentre. Entonces, porque eso es justamente cuando vamos a poder encontrar una ciencia que sea una ciencia, no encontrar porque ya está ahí, solamente tal vez sería hacer como esa labor de Sankhya, de organizar metódicamente, que a lo mejor Srivas ya tiene algún curso de eso y no nos dice, de reconocer todos esos principios primordiales objetivos, que así como el servicio, yo consideraría que en la tradición de Bhakti hay principios primordiales que son objetivos y prácticos, pero obviamente conllevan ser parte del proceso, ¿no? Pero sí es como un tema que podríamos extendernos para una clase, se puede apuntar por una clase de domingo. Disculpen que yo a clase de los domingos no estoy, es que es el día que doy el curso de Bhagavad Gita también, entonces se me complica entrar en ambos. Pero bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más, ya son 9:07, déjenme reviso el chat. Arturo Rangel pregunta cómo podemos entrar al curso. Me imagino es el de espiritualidad científica de Adideva. Adideva, ¿qué días es el curso de espiritualidad científica y a qué hora? ¿Y cómo puede? Los miércoles a las 6:30 de la tarde. Están invitados. Perfectísimo. ¿El link por mandan? Sí, le vamos a pedir a Laksha que lo mande a este chat, ¿no? Ahí sí. Perfecto. Pues ahí está Arturo para que acompañes a Adideva. A mí también sí, me gustaría poder entrar un miércoles para poder aprender de ese curso. Sí, si alguien no está en el chat de WhatsApp de Encuentro Matutino, que deje sus datos aquí en el chat para que los invitemos al grupo de Encuentro Matutino. Y ahí pueden entender, porque siempre Alaksha deja el link de espiritualidad científica los miércoles para que puedan ingresar. Mira, Arturo ya lo puso. Shivas, ¿tú lo guardas su número, por favor? Yo lo guardo, sí. Okay. De hecho. Perfecto. Bien. Súper, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que comentaron. Creo que fue una clase personalmente bastante nutritiva. Aprendí un montón. Me gustó mucho esta última pregunta que plantea Lu, la manera en que Adideva la aterrizó. Muchísimas gracias por conectarse y pues nos estamos viendo. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, Hare Hare Krishna. Gracias. Buen día, Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.